Hoy comenzaremos una serie de videos donde vamos a estar narrando las visiones de la humilde beata Ana Catalina Emmerich, donde vamos a poder compartir y entender todas esas visiones que tuvo ella a lo largo de su vida, donde la Trinidad Sacrosanta le dio esa oportunidad de, de poder ver y estar, sentir todo lo que ha ocurrido, ¿no? Desde el momento de la creación del mundo, de Adán y Eva, hasta el nacimiento de Jesucristo, de la Virgen. Y hoy vamos a comenzar con el tomo 1, donde vamos a hablar sobre la creación, la caída de los ángeles. Y dice de esta manera: la creación y caída de los ángeles. Primeramente he visto levantarse delante de mi vista, un espacio inmensamente lleno de luz. Y dentro de ese espacio de luz, muy arriba, como un globo resplandeciente, cual un sol, y en él sentí que estaba la ciudad de la Trinidad. Yo la llamo a mí misma la armonía, la concordancia, y vi salir de allí virtud y poder. De pronto aparecieron debajo del globo resplandeciente coros luminosos, anillos, círculos tratados entre sí, de espíritus maravillosamente esplendorosos, fuertes, de admirable hermosura. Este nuevo mundo resplandores se levantó y quedó como un sol de luz debajo de aquel otro sol, más levantado y primero. Al principio estos coros de espíritus se movían como impulsados por las fuerzas del amor que provenía del sol más elevado. De pronto he visto una parte de todos estos coros permanecer inmóviles, mirándose a sí mismos, contemplando su propia belleza. Concibieron contento propio, miraron toda belleza en sí mismos, se contemplaron a sí mismos y estaban en sí mismos. Al principio estaban todos en más altas esferas, moviéndose como fuera de sí mismos. Ahora, una parte de ellos permanecía quieta, mirándose a sí mismos. En el mismo momento he visto a toda esta parte de los espíritus luminosos precipitarse y oscurecerse, y a los demás coros de ángeles arremeter contra ellos y llenar sus clavos y claros. Los círculos quedaron entonces más reducidos. No he visto, sin embargo, que estos espíritus buenos saliesen del círculo del cuadro general para perseguirlos. Aquellos, los rebeldes, que quedaron silenciosos, abismados en sí mismos, se precipitaron, y los que no se habían detenido en sí mismos llenaron los vacíos de los caídos. Todo esto sucedió en un breve momento. Cuando estos espíritus cayeron, he visto aparecer debajo de un globo de tinieblas, cual si fuese el lugar de su nueva morada,
y supone que había caído allí en forma involuntaria e impaciente. El espacio que ahora los encerraba allí debajo era mucho más pequeño del que había tenido arriba, de modo que me pareció que estaban estrechados y angustiados, y no libres como antes. Desde que siendo niña hube visto esta caída, estaba yo temerosa día y noche de su acción maléfica, y siempre pensé que debían ellos dañar mucho a la tierra. Están siempre en torno de ella. Bien que ellos no tienen cuerpo, ellos oscurecerían hasta la luz del sol, y los veríamos siempre como sombras, vagando delante de la luz. Esto sería insoportable para todos. Enseguida de la caída de los ángeles, vi que los espíritus de los coros luminosos se humillaron delante de la divinidad, potestaron sumisión y pidieron que hiciera la divinidad reparar y llenar los vacíos que se habían producido. Y entonces vi como un movimiento y una obra en la luz de la divinidad que hasta entonces había quedado inmóvil y que había esperado, como yo lo sentí en mi interior, esa petición de los ángeles. Después de esta acción de los ángeles, estuve persuadida que ellos debían permanecer firmes y no podía ya caer. Se me dio a entender, sin embargo, que era decisión y decreto de Dios, por causa de la caída de los ángeles, que debían haber lucha y guerra mientras no se llenasen los coros de los ángeles caídos. Este tiempo se me representó en el espíritu como muy largo y como imposible. Esta luz debía producirse en la tierra y no en los cielos, donde no debía haber más lucha, ya que la divinidad lo había afirmado en su estabilidad. Después de la persuasión no pude tener compasión con el diablo, pues supe que él cayó por la fuerza de su propia maldad, por su propia mala voluntad. Tampoco pude tener enojo contra Adán. Siento en cambio mucha compasión hacia él, pues pienso que ya estaba todo previsto. Inmediatamente luego de la súplica de los ángeles fieles y después del movimiento en la divinidad, apareció un mundo, un globo oscuro al lado del globo de las tinieblas, que se había formado debajo del sol luminoso de la divinidad. Este globo estaba a la derecha y no lejos del globo anterior. Entonces fijé mi atención sobre el globo oscuro, que estaba a la derecha de la esfera tenebrosa, y he visto un movimiento dentro de él, como si creciese por momentos. Aparecieron puntos luminosos en la masa oscura y lo rodearon con bandas luminosas. Luego se vieron lugares más claros y apartaron estas bandas de la tierra, de las aguas que la rodeaban. Después vi en los lugares más claros un movimiento como algo viviente que rebullía en ellos sobre la superficie de la tierra. Vi crecer hierbas y aparecer plantas, y en medio de ellas seres vivientes que se movían. Me parecía como era todavía niña que las plantas se movían. Hasta este momento todo había sido gris y ahora se esclarecía al ver cómo una salida del sol parecía ese mundo como es en la mañana sobre la tierra, que todo despierta del sueño.
Todo lo demás que había visto antes desapareció de mi vista. El cielo estaba azul y el sol recorría su camino. Vi una parte del mundo iluminada por él, y tan brillante y